Septiembre, mes de la Biblia. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo, también conocido como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo, tradujo por encargo del Papa Damasco I, quien reunió los primeros libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382 de la era cristiana, la Biblia del griego y del hebreo al latín. Es considerado padre de la Iglesia, uno de los 4 grandes padres latinos. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata y publicada en el siglo IV de la era cristiana, fue declarada en 1546 por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia latina, y ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979 el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la que esto implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando empezó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. En el año 382 corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento. Aproximadamente en el año 390 comenzó la traducción del Antiguo Testamento directamente del hebreo. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta provenientes de Alejandría que contenían elementos helenizantes y por lo tanto heréticos. Completó su obra en el año 405. Si Agustín de Hipona merece ser llamado el padre de la teología latina, Jerónimo lo es de la exegesis bíblica. Con sus obras resultantes de su notable erudición, ejerció un influjo duradero sobre la forma de traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras y en el uso del latín como medio de comunicación en la historia de la Iglesia. Es considerado un santo por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Luterana y por la Iglesia Anglicana. En su honor se celebra cada 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción. Nació en Estridón entre el año 331 y 347, según distintos autores, más bien a mediados de siglo, ya que era niño cuando murió el emperador Juliano el Apóstata. Sus padres eran cristianos con algunos medios de fortuna y San Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, aunque no fue bautizado todavía, como era costumbre en la época, sí fue inscrito como catecúmeno y consagrará toda su vida al estudio de las Escrituras, siendo considerado uno de los mejores, si no el mejor en este oficio. Partió de la edad de 12 años hacia Roma con su amigo Bonosus para proseguir sus estudios de gramática, astronomía y literatura bajo la dirección del más grande gramático en lengua latina de su tiempo, Elio Donato, que era pagano. Allí el santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero por entonces conocía muy poco los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos. Cicerón, quien fue su principal modelo y cuyo estilo imitó, Virgilio, Horacio, Tácito y Quintiliano, y a los autores griegos Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Hizo amistad allí con Rufino de Aquilea y Heliodoro de Altino y frecuentó el teatro y el circo romano. Hacia los 16 años siguió cursos de retórica, filosofía y griego con un retor y pidió el bautismo hacia el año 366 después de Cristo. Viajó con Bonosus a las Galias
en el año 367 y se instaló en Treveris, en la orilla bárbara del Rin. Allí empieza su vocación teológica y compila para su amigo Rufino el comentario sobre los salmos de Hilario de Poitiers y el tratado de Sinodis, donde descubre el naciente monacato. Permanece después un tiempo, quizás numerosos años, en una comunidad cenobítica con Rufino y Cromacio de Aquilea, y en ese momento rompe su relación con su familia y afirma su voluntad de consagrarse a Dios. Algunos de sus amigos cristianos lo acompañan cuando hace un viaje hacia el año 373 a través de Tracia y Asia Menor para detenerse en el norte de Siria. En Antioquía, 2 de sus compañeros fallecen y él mismo cae seriamente enfermo varias veces. En el curso de una de esas recaídas, más o menos en el invierno del año 373 o 374, tiene un sueño que le hace abandonar definitivamente sus estudios profanos y consagrarse a Dios. En ese sueño que narra en una de sus cartas, se le reprocha ser ciceroniano y no cristiano. Tras este sueño, renuncia durante una larga temporada al estudio de los clásicos profanos y profundiza en el de la Biblia bajo el impulso que le da Apolinar de la Odisea. Enseña además en Antioquía a un grupo de mujeres, siendo sin duda discípulo de Evagrio Póntico. Estudia los escritos de Tertuliano, Cipriano de Cartago e Hilario de Poitiers. Deseando intensamente vivir en ascetismo y hacer penitencia por sus pecados, Jerónimo marchó al desierto sirio de Kinansirrin o Chalcis, la Tebaida siria, situado al suroeste de Antioquía. Rechazaba especialmente su fuerte sensualidad, su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches en vela, no conseguía la paz, descubriendo así que no estaba hecho para tal vida a causa de su mala salud. Su destino no era vivir en soledad. Yo, que por temor del infierno me había impuesto una prisión en compañía de escorpiones y venados, a menudo creía asistir a danzas de doncellas. Tenía yo el rostro empalidecido por el ayuno, pero el espíritu quemaba de deseos mi cuerpo helado, y los fuegos de voluptuosidad crepitaban en un hombre casi muerto. Lo recuerdo muy bien. Tenía a veces que gritar sin descanso todo el día y toda la noche. No cesaba de herirme el pecho. Mi celda me inspiraba un gran temor, como si fuera cómplice de mis obsesiones. Furioso conmigo mismo, huía solo al desierto. Después de haber orado y llorado mucho, llegaba a creerme en el coro de los ángeles. Esto lo escribió en una carta a su amigo Eustoquio. En esa época de Antioquía, cuando empezó a interesarse por el Evangelio de los Hebreos, que era, según las gentes de Antioquía, la fuente del Evangelio según San Mateo. Es más, en esa época, cuando comienza su primer comentario de exegesis bíblica por el más pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro de Abadías, para lo cual tomó tiempo para aprender bien el hebreo con ayuda de un judío. Me puse bajo la disciplina de cierto hermano judío, convertido tras los altos conceptos de Quintiliano, los amplios periodos de Cicerón, la gravedad de Frontino y los encantos de Plinio. Aprendí el alfabeto hebreo, ejercitándome en pronunciar las sibilantes y las guturales. Cuántas fatigas sufrí, cuántas dificultades experimenté. A menudo desesperaba de alcanzar mi objetivo, todo lo abandonaba. Luego, decidido a vencer, reanudaba el combate. Testigos de ello son mi conciencia y las de mis compañeros. Sin embargo, le doy gracias al Señor de haber sacado tan dulces frutos de la amargura de tal iniciación en las letras. Tradujo entonces el Evangelio de los Nazarenos, que él consideró durante cierto tiempo como el original del Evangelio según San Mateo.
En ese periodo empezó además su caudaloso epistolario. A su vuelta a Antioquía en el año 378 o 79, fue ordenado por el obispo Paulino de Antioquía y poco tiempo después partió a Constantinopla para continuar sus estudios de las Sagradas Escrituras, bajo la egidia de Gregorio Nacianceno, pero también para evitar las querellas teológicas entre los partidarios del credo del Concilio de Nicea y el arianismo. Permaneció allí 2 años, siguiendo los cursos de Gregorio, a quien describe como su preceptor. En este periodo, cuando descubre a Orígenes, comienza a desarrollar una exegesis bíblica trilingüe, comparativa de las interpretaciones latinas, griegas y hebraicas del texto de la Biblia. Traduce al latín y completa las tablas cronológicas de la crónica de Eusebio de Cesarea, una historia universal desde Abraham hasta Constantino. Regresó a Roma en el año 382 y allí permanecerá 3 años. Los obispos de Italia, junto con el Papa, nombraron secretario de este último a San Ambrosio, pero este cayó enfermo y eligieron después a Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficacia. Viendo sus dotes y conocimientos, el Papa Damasco I le nombró su secretario y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba. Más tarde, le designó para hacer la recopilación de la Biblia y traducirla. También Jerónimo descubrió su verdadera vocación con la que podía servir a Dios, la de filólogo. La traducción de la Biblia que circulaba en ese tiempo de Occidente, llamada actualmente Vetus Latina, tenían muchas variantes, imperfecciones de lenguaje e imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, en la traducción llamada Vulgata. Durante su estancia en Roma, Jerónimo ofició de guía espiritual para un grupo de mujeres pertenecientes a la aristocracia o patriciado romano, entre quienes se contaban las viudas Marcela y Paula de Roma, esta última madre de la joven Eustoquio, a quien Jerónimo dirigió una de sus más famosas epístolas sobre el tema de la virginidad. Las inició en el estudio y meditación de la Sagrada Escritura y en el camino de la perfección evangélica, que incluía el abandono de las vanidades del mundo y el desarrollo de obras de caridad. Este centro de espiritualidad se hallaba en un palacio del Monte Aventino, en donde residía Marcela con su hija Acella. La dirección espiritual de mujeres le valió a Jerónimo críticas por parte del clero romano que llegaron incluso a la difamación y a la calumnia. Sin embargo, Palladio afirma que el vínculo con Paula de Roma le fue a Jerónimo de utilidad en sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego y había aprendido suficiente hebreo en Palestina como para cantar los salmos en la lengua original. Es un hecho que buena parte del epistolario de Jerónimo se dirigió a distintos miembros de ese grupo, al cual se uniría más tarde Fabiola de Roma, una joven divorciada y vuelta a casar que se convertiría en una de las grandes seguidoras de Jerónimo. Varios miembros de este grupo, incluidas Paula y Fabiola, también acompañaron a Jerónimo en diferentes momentos durante su estancia en Belén. En el Concilio de Roma en el año 382, el Papa Damasco I expidió un decreto conocido como Decreto de Damasco, que contenía una lista de libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento que contuviese los 46 libros que estaban en la Septuaginta y el Nuevo Testamento con sus 27 libros, a fin de acabar con las diferencias que había con la versión de la Biblia que circulaba en Occidente, la llamada Vetus Latina. Comenzó entonces esta labor con la traducción de los Salmos.
Además, tradujo por petición expresa del Papa Damasco I los comentarios sobre el Cantar de los Cantares de Orígenes y el Tratado sobre el Espíritu Santo de Dígimo el Ciego. Cuando tenía alrededor de 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias que se recrudecieron cuando falleció su protector, el Papa Damasco I. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban su modo enérgico de corrección, dispuso alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa, llegando a Antioquía en agosto del año 385, acompañado de su hermano Pauliniano y de algunos amigos. Jerónimo obedecía así un canon del Concilio de Nicea que establecía que los sacerdotes estuvieran en sus diócesis de origen. Fue seguido poco después por Santa Paula y Eustoquio, resueltos a abandonar su entorno patricio para acabar sus días en Tierra Santa. Los peregrinos recibidos por el obispo Paulino de Antioquía visitaron Jerusalén, Belén y los santos lugares de Galilea. Se encontraron con Melania la Vieja y Rufino de Aquilea, amigo de la juventud en Jerusalén, donde llevaban una vida de penitencia y oración en monasterios que Jerónimo cita en sus cartas. En un violento comentario antisemita de Sofonías, profeta, 1:15, retomó la acusación de deicidio contra los judíos formulada en el Corpus Patrístico. Abro comillas. Este día es un día de furor, un día de angustia y de aprieto, un día de alboroto y desolación, un día de nubes y de sobras. Cierro comillas. Y menciona el hábito de los judíos de ir a llorar al muro de las lamentaciones. Abro comilla. Hasta este día, estos inquilinos hipócritas tienen prohibido venir a Jerusalén, ya que son los asesinos de los profetas y sobre todo del último entre ellos, el Hijo de Dios, a menos que vengan a llorar, porque se les dio permiso para lamentarse sobre las ruinas de la villa mediante pago. Cierro comillas. Durante el invierno del año 385 a 386, Jerónimo y Paula parten a Egipto, pues allí estaba la cuna de los grandes modelos de la vida ascética. En Alejandría, Jerónimo pudo volver a ver al catequista Dídimo el Ciego, explicar al profeta Oseas y contar los recuerdos que tenía del asceta Antonio el Grande, fallecido 30 años después. En el año 386 regresó a Belén, donde fundó una comunidad de ascetas y estudiosos y pasó sus últimos 35 años en una gruta. Dicha cueva se encuentra actualmente en el foso de la iglesia de Santa Catalina en Belén, varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos. Vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de estas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, una posada para atender a los que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús de Nazaret. Construyó y desarrolló su monasterio durante 3 años gracias a los medios que le proveyó Paula. Paula dirigía el monasterio de mujeres y Jerónimo el de hombres, aunque él asumía la dirección espiritual tanto de hombres como de las mujeres a través de la exegesis de las Escrituras, cuya exposición tenía un lugar prominente en la vida comunitaria regulada por Jerónimo. Jerónimo asimilaba la Biblia a Cristo y escribió, abro comillas, ama las santas Escrituras y la sabiduría te amará. Es preciso que tu lengua no conozca más que a Cristo, que no pueda decir sino lo que es santo. Cierro comillas. Y mostró cualidades de pedagogo al escribir un manual de educación para la nieta de Paula, que se le hagan letras de boj o marfil y que las llame por su nombre,
que se divierta con ello de forma que su diversión le sea también una enseñanza, que juntar sílabas le merezca una recompensa, y así se le estimulará con pequeños regalos que pueden deleitarle en su edad. Continúan sus consejos: que tenga compañeros de estudios que pueda envidiar, cuyo elogio la incite, que no se le regañe si ella es un poco lenta, sino que se le estimule su mente con los cumplidos, que descubra la alegría en el éxito y el fracaso en los problemas. Asegúrese especialmente de que no tome disgusto en los estudios, porque la amargura que se siente en la infancia podría durar más allá de los años de aprendizaje. En su correspondencia con algunos romanos que le pedían consejo, Jerónimo muestra la importancia que otorgaba a la vida comunitaria. Preferiría que estuvieses en una santa comunidad, que no te enseñases a ti mismo y no te comprometieses sin maestro en un voto completamente nuevo para ti, recomendando moderación en el ayuno corporal. La impropiedad será el índice de la nitidez de tu alma. Una nutrición módica pero razonable es beneficiosa para cuerpo y alma, así como evitar la ociosidad. Reserva un poco de trabajo manual para que el diablo te encuentre siempre ocupado, poniendo fin a su consejo con la máxima: Cristo está desnudo, es lo desnudo, es duro, es grandioso y difícil, pero es magnífica la recompensa por ello. En Belén profundizó sus conocimientos de hebreo siguiendo los cursos del rabino Bar Anima y estudiando en la biblioteca de Cesarea de Palestinos diferentes escritos de Orígenes, así como el Antiguo Testamento en griego y hebreo. Jerónimo desarrolló comentarios sobre el Eclesiastés. Para esto se apoyó en diferentes interpretaciones a fin de poder descubrir el sentido literal y luego hacer comentarios. A petición de Paula y de Eustoquio, tradujo la epístola de los Gálatas y luego hizo el mismo trabajo con la epístola a los Efesios y la epístola a Tito. En el año 389, interrumpió su trabajo sobre las epístolas paulinas a fin de empezar la traducción del Salterio. Comienza la traducción del libro de Nahum. Desarrolló entonces su método de exegesis, tomado en gran parte de Orígenes. Traducir el libro en sus diferentes versiones para dar luego una explicación histórica, alegórica y por fin espiritual. Usó sus comentarios sobre la Biblia para responder a la teología de Marción, quien había cuestionado la unidad del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Escribe los comentarios al libro de Miqueas, al libro de Sofonías, al libro de Ageo y al libro de Habacuc. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrón de los traductores. Los atributos con los que suele representarse a este santo son sombrero y ropa de cardenal, un león y en menor medida una cruz, una calavera, libros y materiales para escribir. El motivo por el cual se le representa con un león es porque, según se dice, se encontraba San Jerónimo meditando a las orillas del río Jordán, cuando vio un león que se arrastraba hacia él con una pata atravesada por una enorme espina. San Jerónimo socorrió a la fiera y le curó la pata por completo. El animal, agradecido, no quiso separarse jamás de su bienhechor. Cuando murió San Jerónimo, el león se acostó sobre su tumba y se dejó morir de hambre. Hasta aquí lo que hasta ahora sabemos de San Jerónimo. San Jerónimo ruega por nosotros.